Doctora Hilda Molina, mi nombre es Miguel Ángel Andrín, buen día. Buenos días. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, gracias por llamar. Bien, he estado leyendo bastante y le daba esta introducción para que el oyente de pronto no se vea sorprendido por saber con quién estamos hablando. Usted, cuando Castro entra a La Habana en enero de 1959, ¿qué etapa de su educación estaba llevando a cabo, doctora? Yo tenía 15 años. Estaba terminando lo que en Cuba llamamos el bachillerato, que aquí le llaman secundario. En una familia católica nací yo, estaba educándome en un colegio de monjas, el Colegio Teresiano, donde estudié desde el preescolar, le llaman aquí jardín, hasta graduarme de bachiller. ¿En qué año se graduó, doctora, de bachiller? Me gradué en el 60. Yo siempre, estaba a punto de graduarme, me gradué muy jovencita de bachillerato. Yo siempre digo que era la persona menos propia, ¿no?, para vincularme a un proceso tan convulso como es toda revolución. Además por el estatus económico, social de mi familia, por una familia religiosa. Yo era una niña educada en un colegio de monjas. Ahora, cuando usted escuchó, yo por allí, además me lo comentaba el otro día usted por línea privada, cuando lo escuchó por hablar por primera vez a Castro, usted tenía 15 años, eso la sacudió y usted se puso, digamos, firme, que parecía que este mensaje de este señor interpretaba realmente el deseo que usted había manifestado muchas veces. Sí, porque yo tenía muchas inquietudes, a pesar de que, ya le digo, no era muy propia. Estamos hablando de la década del 50, una familia con dinero, estudiando en un colegio de monjas. Entonces, mi mamá trataba siempre de sacarme de estas preocupaciones que yo tenía, pero siempre me preocupaban cosas tan sencillas como esta, que los enfermos no tuvieran acceso a la medicina, que tuvieran que ir a la televisión a buscar ayuda para sus enfermedades. Eso pasaba bastante en Cuba en aquella época. Y que los niños no tuvieran escuela. Yo siempre pensé que ese era un derecho indiscutible que tiene todo ser humano. Y bueno, Fidel Castro en su discurso, cuando yo tenía 15 años, pues parecía que estaba respondiendo cada una de las inquietudes de mi adolescencia, ¿no? Por eso ahora, es que me sumo a su proceso. Claro. En esa edad, en esa temprana edad, ¿usted imaginó que en poco tiempo él iba a realizar un giro tan importante hacia el comunismo? No, la verdad que yo no sabía ni lo que era el comunismo, se lo digo sinceramente. Yo vi que aquel discurso a mí me cautivó, ¿no? Por eso siempre digo, hice una cosa que siempre explico cuando hablo, y es que uno nunca le debe ceder a nadie el derecho a decidir sobre la propia vida de uno, ¿no? Ni debe cederle la libertad a otro. Creo que fue un error de mi vida. Por eso, a estas alturas de mi vida, pues acepto que me den la oportunidad de hablar ante auditorios de una manera absolutamente desinteresada, no porque crea que debo dar cátedra de lo que es la vida, sino precisamente para hablar de lo que yo considero que fueron experiencias negativas en mi vida, para que otros, los que me quieran escuchar, no las repitan. Doctora, ¿podemos interpretar que usted hace un mea culpa? Bueno, si lo quiere llamar así, yo creo que el mea culpa hay que hacerlo con Dios. Y hace muchos años que cuando yo regresé a mi iglesia, a la iglesia católica, a la iglesia de mi madre, hice ese mea culpa donde hay que hacerlo, ¿no?, que es delante de Dios. Está bien. Pero yo creo que sí, yo creo que si uno ha vivido una vida tan complicada como la mía y está convencido de que ha tenido errores y aciertos, ¿no? Pues yo tengo 71 años, creo que tengo el deber además la opinión pública fue muy solidaria con nuestra causa cuando nos dejaban salir de Cuba, y creo que esa solidaridad que recibimos hay que reciprocarla, y yo creo que la manera que tengo es esta, conversar un poquito con las personas. Y usted perdonará si de pronto las preguntas a lo mejor le pueden resultar imprudentes, pero no, pregúntame lo que usted quiera, sí. Yo estoy acostumbrada. Queremos conocerla bien profundamente. Además, después ya está el doctor Orlando Lita acá para hablar de su llegada a San Nicolás. No, pregúnteme, mire, no tenga pena, pregúnteme si yo... Claro, yo quería saber esto. Usted nos explica, 15 años, se siente impactada
por el mensaje de Fidel Castro. En 1960 termina lo que sería la enseñanza secundaria, inmediatamente ingresa a estudios universitarios. No, que va. Yo tenía una beca, le cuento, yo tenía una beca para estudiar medicina, que es lo que siempre quise ser. Yo era el primer expediente de colegios católicos de Cuba de ese bachillerato, y me dan una beca para estudiar medicina en Estados Unidos, en España o en Cuba misma. Y yo renuncio a esa beca y me pongo a disposición de la revolución, postergo el inicio de la carrera de medicina, y durante 7 años estoy cumpliendo las tareas que me dan. Casi todas fueron en el ámbito de la docencia, porque ya, o sea, no había muchas personas con preparación, yo digo de las que se sumaron a ese proceso, ¿no? O sea, hasta postergué mi proyecto de vida, el inicio de mi proyecto de vida, mis sueños, mis ilusiones. A esa altura, doctora, ya Castro había definido su línea comunista en el gobierno. No, él no, o sea, no se hablaba de comunismo en ese momento. No, en el 61, 62, en un discurso, él dice, o sea, grita en un discurso: lo que le molesta a los americanos es que hemos hecho una revolución socialista a 90 millas, pero la palabra comunista se usa mucho tiempo después, ya en un momento en que es muy difícil en poco tiempo que se puede hablar en un programa de radio, definir el proceso que vamos sufriendo los cubanos, que estamos que vivimos ese proceso, ¿no? Están los que rápidamente se dieron cuenta de que la situación no era como se decía y se fueron de Cuba. Otros también se dieron cuenta, se rebelaron y o murieron fusilados o cumplieron largas condenas. Y otros que, como en el caso mío, seguimos creyendo que sí, uno cuando tiene sueños de adolescente le cuesta mucho trabajo pensar que te están estafando esos sueños, ¿no? Y comienza un proceso patológico de autoengaño. Doctora, en esa etapa en la cual usted ya se estaba formando profesionalmente, ¿no llegaban noticias sobre los fusilamientos con juicios sumarísimos? No, o sea, lo que había era, a ver, la realidad exactamente de la magnitud de lo que estaba sucediendo nunca se tuvo dentro de Cuba. Sí se sabía que eran fusilamientos. Esa fue una de las cosas que a mí me provocó angustia, desesperación, o sea, que yo lo defino como una angustia existencial, que no solamente lo viví yo, sino muchos cubanos, que fue la doctrina del odio que se fue implantando en un país que se caracteriza por su generosidad. La violencia física y verbal, eso yo inclusive dentro de las organizaciones o de los grupos donde estaba, siempre preguntaba por qué es necesario que la gente vaya por la calle bailando, el pueblo, me estoy refiriendo al pueblo de Cuba, un pueblo siempre dado al perdón, bailando y cantando paredón, que quería decir que fusilaran a alguien que siempre lo acusaban de haber sido de la dictadura de Batista, de haber matado, de haber torturado a los revolucionarios, pero yo no entendía que fuera necesario eso, y siempre lo preguntaba y me decían que eran etapas de crisis que tenían todas las revoluciones. Ahora, fue tan fuerte, perdóneme que yo insista en esto, fue tan fuerte el poder de convicción de Castro que en su caso hasta en algún momento usted me decía llegó a ignorar su fundamentación de fe, dejando su religión. La situación de la religión en Cuba es bastante de lo que sucedió, un pueblo católico, religioso en general, cristiano y fundamentalmente católico. Sucedió lo siguiente, una parte de los católicos llegaron hasta atacar a la iglesia, o sea, sumarse a las campañas anti-iglesia que había. Otro grupo, como mi madre, le puedo decir que la minoría de los que nos quedamos en Cuba se mantuvieron firmes en la fe. Mi madre fue de las personas que abría iglesias cuando no había sacerdote. Yo siempre digo que ese ángel de la guarda que tuve al lado mío hasta el 22 de noviembre pasado, que se fue al cielo, y por cierto me dejó un vacío que no lo va a llenar nada, me salvó a mí de muchas cosas. Y otro grupo de católicos como yo, signarnos imperceptiblemente, y esto no me quita responsabilidad ante mi fe, ante Dios, imperceptiblemente nos fuimos alejando
cuando me di cuenta ya no iba a la misa los domingos porque estaba en tarea revolucionaria, o no iba porque tenía una reunión, hasta que de pronto me vi fuera de la iglesia, no porque yo me convirtiera en una ateísta militante, nunca realmente en el fondo de mi corazón lo fui, al extremo de que cuando nace mi hijo en el año 62, yo sabía que yo estaba inmersa en tareas de trabajo que apenas me dejaban tiempo para vivir. Y mi madre me dijo, yo te voy a ayudar a educar a tu hijo. Y yo le dije, hazme el favor de educármelo en la fe. Y así fue. O sea, gracias a Dios mi apartamiento, mi alejamiento de la iglesia no fue un alejamiento no fue un quiebre total, fue una situación de crisis, digamos, que usted estaba pasando. Me fui de la iglesia, me fui como sin necesidad de que haya un proceso como el de Fidel Castro. Se van muchos católicos, porque eso pasa muchísimo, inclusive están los católicos, que es muy respetable la forma de pensar de todo el mundo, que dice yo soy católico a mi manera, y sencillamente no van a la iglesia y se sienten católicos. Yo no. Yo creo que uno tiene, Hilda Molina, cuando es algo, o sea, cuando uno es algo, y pienso yo, por lo menos yo debo ser de acuerdo a la identidad que yo misma decido tener, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista intelectual. Y bueno, yo me alejé, ya yo no decía en esa etapa soy católica a mi manera, no, me alejé sencillamente, y después de la mano de mi madre, algunos años después regresé, pero regresé como yo creo que debía regresar, claro. No yendo a la iglesia, cumpliendo. Estamos hablando con la doctora Hilda Molina. ¿Su especialidad es neurocirujana, doctora? Sí, yo soy neurocirujana. ¿Y cuántos años hace que no ejerce la profesión? Cuando yo renuncié en el año 94, yo sabía que estaba renunciando tal vez a los dos grandes amores de mi vida. Mi hijo estaba acá en Argentina, yo sabía que me esperaban. En Cuba no se puede renunciar, la gente suele escaparse, más cuando tiene cuando logra desvincularse de ese sistema y tiene alguna responsabilidad, prefiere escaparse. A mí no me gusta escaparme. Yo creía que si había estado 35 años dentro de ese sistema, lo lógico y lo decente era decirle de frente lo que yo pensaba y renunciar allí. Y eso fue lo que hice. Y bueno, yo sabía que me esperaban represalias, que me esperaban problemas que me decidí a asumirlo, pero sabía que había dos cosas que iban a ser muy dolorosas para mí. Una, no sabía si iba a volver a ver a mi hijo que estaba acá en Argentina. Bueno, en ese momento estaba en Japón. Yo aprovecho que él está en un posgrado en Japón para renunciar, para que no tenía miedo de que le fuera a suceder algo a mi hijo. Y el otro gran dolor que sabía me esperaba era mi profesión. Ese es mi otro gran amor, mi profesión, la medicina, las neurociencias, la neurocirugía. Y como en Cuba toda la medicina es del gobierno, no hay otra opción, otra modalidad. Además yo soy yo me hice el compromiso cuando comencé a estudiar la carrera y desde siempre, de que yo iba siempre a trabajar la medicina para los pobres. Iba a ser la medicina a servicio de los pobres. Bueno, yo sabía que tampoco iba a ejercer más la profesión en Cuba, sencillamente porque en Cuba toda la medicina la controla el gobierno. Y si yo estaba renunciando como protesta por la dolarización de la medicina cubana, por el privilegio de los extranjeros que pagan en dólares en detrimento de los derechos de los enfermos cubanos, sabía que no lo iba a poder ejercer en Cuba. Y bueno, desde 1994 no la ejerzo. Llevo 5 años en Argentina. ¿Y aquí en la Argentina no tuvo posibilidad de ejercer? No quiero. O sea, vamos a ver. Estos 5 años que llevo aquí, estuve atendiendo personalmente a mi madre, que estaba muy viejita y muy enferma. Falleció el pasado 22 de noviembre. Y bueno, aún atendiendo a mi madre, cuando yo siempre había alguna persona de confianza que se quedaba cuidándola unas horas, yo impartí algunas conferencias, o sea, transmití mis testimonios, mis vivencias, mis mensajes. Y ahora, después que, bueno, ella está en el cielo, me he querido consagrar a esto, a transmitir mis mensajes. Yo voy a volver a ejercer la medicina si Dios me ayuda, cuando yo pueda regresar a mi país. Bien, esa es la decisión que tengo. Aquí en Argentina
hay excelentes médicos. Y yo creo que los que me necesitan son los enfermos cubanos cuando yo pueda regresar a Cuba. Argentina tiene médicos muy buenos, yo admiro mucho a los médicos argentinos. Ojalá se vea cristalizada este deseo, doctora. Bueno, yo quiero que los médicos argentinos sepan que no es verdad que Cuba es una potencia médica. Eso lo digo también en mis conferencias, explico por qué. Y yo realmente creo que el pueblo argentino tiene que estar contento con lo que le dan sus médicos. Doctora, vamos a estar presentes para seguir las charlas que usted tiene previstas, de la cual va a hablar el doctor Orlando Lita en un instante nada más. Bueno. Quiero decirle simplemente, sin conocerla personalmente, que me ha impactado el primer día que nos conectamos telefónicamente por la sencillez, por la amplitud de criterio para afrontar una entrevista y ha honrado este programa esta mañana con habernos atendido. La esperamos la próxima semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchas gracias. Yo le quiero transmitir un cariño muy grande a toda la población de San Nicolás y que sepan las personas que me van a escuchar que no van a tener delante a una persona de la política. Sencillamente una mujer de 71 años que lo único que quiere es con sus testimonios y sus humildes mensajes ayudar un poquito al que me quiera escuchar, nada más que eso. Doctora Hilda Molina, hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Gracias por